Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. ¿Sabe una cosa? Los judíos en aquel entonces se equivocaban grandemente. Pensaban que, por ser descendientes de Abraham, por tener la ley de Dios y por tener la circuncisión, eran personas privilegiadas, exonerados del juicio de Dios. Es decir, que esos privilegios evitarían que el juicio de Dios cayese sobre ellos. Era realmente una situación de peligro y de error. Bienvenidos, mis queridos oyentes, a Hora de Estudio Bíblico. Soy Raúl Ferrero, en la traducción de los estudios bíblicos del Dr. Lehman Strauss. Muchas gracias por sintonizarnos. Realmente es de mucha bendición para mí saber que ustedes nos están escuchando. Abra su Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Me refería a una argumentación que está allí en Romanos 2 en cuanto a la culpabilidad de los judíos en particular y la culpabilidad de los religiosos ante Dios en general. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en esta serie de Romanos, la cual queremos extender por la totalidad del libro, Nos va a llevar varias semanas. Pero antes de examinar las Escrituras, permanezca allí con su Biblia abierta en Romanos 2, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, la cual es poderosa y más cortante que espada de dos filos. Queremos pedirte que esta transmisión radial sea de bendición a cada persona que esté escuchando, que sea para tu gloria e impacto de cada oyente, que instruya a tus hijos y haga reflexionar a cada persona para reconocer su pecado y recibir salvación en Cristo Jesús. Dios y Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Romanos capítulo 2, como les decía, estamos viendo las 5 preguntas que Pablo le hace a ese judío que se jactaba de sus privilegios. Estamos en la porción de Romanos 2, 17 al 29. ¿Me permiten, entre tanto, repasar un poquito? En el capítulo 1 de Romanos, Pablo trató acerca del mundo pagano, gentil, comprobando que ellos eran culpables delante de Dios. En el capítulo 2, versículos 1 al 16, Pablo trató con el individuo moralista, el que se justifica a sí mismo, que ve cómo otros cometen adulterios, asesinatos y cosas graves, pero él no las hace, pero en realidad, en oculto hace igual cosas malas. Pablo comprueba que ese individuo, el moralista, también es culpable ante Dios y no tiene excusa. Pero avanzando aquí a esta tercera porción, Romanos 2, versículos 17 al 29, Pablo está tratando con el judío. Subraye, por favor, esa palabra judío en el versículo 17. También les dije en el programa anterior, versículo 28, 29 y capítulo 3, versículo 1. Pablo está tratando acerca del judío. Ahora, el judío tiene un espíritu jactancioso. En el versículo 17 leemos, te glorías. En el 23 leemos, te jactas en la ley. Y el judío se jactaba, él pensaba, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham fue el hombre de fe que siguió a Dios. Nosotros tenemos al único y verdadero Dios. También decían, tenemos la ley, tenemos las Escrituras. Y sin duda, eran y poseían todo eso. Así que Pablo tiene 5 preguntas para hacerle a esas personas. Él va a ver si ellos realmente pueden ser exonerados del juicio de Dios. ¿Acaso pueden evitar el juicio de Dios? ¿Se salvarán los judíos simplemente por tener la ley y ser descendientes de Abraham y tener la circuncisión? ¿Por qué los judíos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal y podían enseñárselo a otros y no examinar sus vidas? ¿Es que acaso serían exonerados del juicio de Dios que caerá sobre los pecadores?
Como en el programa anterior les decía, comenzábamos con esto, Pablo les hace preguntas. La primera está en el versículo 21, dice, «Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?» Y sabe una cosa, eso me llega a mí también. No podemos enmarcar solamente esto en el caso de los judíos. También me llega a mi vida y a la suya, mi amigo. Yo tengo que enseñarme a mí mismo, y no solamente intelectualmente, sino experimentalmente. Si no me enseño a obedecer la palabra de Dios, mejor que no me ponga frente a este micrófono, diciéndole a usted lo que debe hacer. ¿Me enseño a mí mismo? Eso es básico, es elemental. Y ustedes, padres que me están escuchando, permítanme enfatizar la importancia de enseñarse a sí mismos. ¿Usted le está diciendo a sus hijos lo que está bien y está mal? ¿Qué tal ponerlo en práctica en su vida? Sus hijos no son tontos. Ellos se dan cuenta cuando uno les dice qué hacer, pero en su vida no lo está haciendo. Y si esa es la vida que usted está viviendo, entonces no está dejando ningún impacto en la vida de sus hijos. Por el contrario, ellos saben perfectamente lo que sucede, no son tontos. Enséñese a sí mismo, ponga en práctica lo que sabe. Eso lo convertirá en un buen maestro y lo acercará a Dios. Ahora, permítame decirle algo. Dios sabe cuando usted y yo estamos enseñando lo bueno y haciendo lo malo. Dios lo sabe. Y Pablo le está diciendo a los judíos, «Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?» Después en el versículo 21 dice Pablo, «Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?» Ustedes, padres, los que dicen ser cristianos, le dicen a sus hijos que robar está mal, que no lo hagan, pero usted le roba al gobierno, no cumple con sus impuestos, roba de otras maneras, tiempo, bienes, dinero. Pablo dice, ¿tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Luego la tercera pregunta es, en el versículo 22, ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Pablo está diciendo, ¿usted le dice a sus hijos y a la gente que deben tener un estándar alto? ¿Tiene usted estándares morales altos? Luego Pablo dice, ¿tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Parece que había una práctica de robar los tesoros al incendiar templos. En Hechos 19:37 parece indicarlo. Y Dios había anticipado un espíritu de codicia después que Israel entró a la tierra prometida. Entonces se les prohibió desear la plata o el oro de los templos paganos. Se trataba de una regla establecida en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Y me parece en el fondo que algunos judíos estaban comercializando con estos materiales. Ahora Pablo tiene otra pregunta en el versículo 23. ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Mi amigo, eso es una pregunta fuerte. Después de las otras 4, Pablo concluye su interrogación mostrándole al judío que en realidad es un hipócrita y en muchas ocasiones el peor hipócrita de todos. El judío en especial, el religioso en general. El judío es un hombre con privilegios, con una gran responsabilidad y con un orgullo justificable por los beneficios y bendiciones que Dios le dio. Pero es un hombre que dirige la vida de otros y deshonra a Dios al transgredir la ley de Dios en su vida. Y eso además era sabido públicamente, de manera que el nombre de Jehová era blasfemado entre la gente. En Isaías 52:5 leemos, «Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día». En otras palabras, cuando los judíos no obedecían la palabra de Dios, pero le decían a los demás cómo obedecerla, estaban blasfemando contra el Señor, y es un pecado que Dios odia. Dios va a juzgar. Y nosotros que ahora somos creyentes, nunca debemos olvidar esto. Es un principio del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús expresó algo similar al decir, «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza». Y el Señor Jesús estaba dirigiendo a los judíos al decir eso. Él dijo, Moisés mismo los va a juzgar, porque ustedes les están diciendo a otros qué hacer y al mismo tiempo quebrantan esa misma ley. El profeta Ezequiel recibió el mensaje de Dios diciendo, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová.
Lo leemos en Ezequiel 36:20. Lo ve cuando la gente dice, si eso es ser cristiano, entonces no quiero saber nada. Se supone que son cristianos, pero se pelean entre sí, se divorcian. Si eso es ser cristiano, ¿para qué quiero serlo?, dice la gente. Afecta al nombre de Dios. Hace unos años atrás estaba en una iglesia donde tenían un coro numeroso, unas 85 personas. Estaba compuesto por varias parejas. Y eran amigos y solían salir a comer juntos después de los ensayos. Resulta que uno de los hombres se interesó en la esposa de uno de sus amigos y viceversa. Y después de un tiempo se agravó la situación, se divorciaron y literalmente cambiaron de esposas. Los 4 se involucraron en un divorcio. Era horrible. Se intercambiaron esposas prácticamente, se casaron nuevamente. Las 2 parejas tenían hijos y ellos después regresaron y esperaban seguir cantando en el coro. Bueno, si yo fuera el pastor de esa iglesia, no continuarían allí. De ninguna manera podría yo aceptar eso, esa manera de vivir. Observe, estaban adulterando. Observe, ¿qué le enseñaban a sus hijos? ¿Se da cuenta? Además, eso es blasfemar el nombre de Dios en la sociedad en donde vivían. Uno no puede pararse allí, cantar alabanzas a Dios y luego hacer una maldad así, algo abominable. Eso es ni más ni menos que adulterio. Esos divorcios no tenían razón de que sucediera. Solo fueron malos deseos, codicias, pecado. Una maldad de la carne. Los niños lo sufrían. El nombre del Señor fue blasfemado. Ahora bien, en los días de Israel, los gentiles se reían del cautiverio de Israel y Judá, el cual vino sobre ellos a causa del pecado. David es un ejemplo de los efectos malos del pecado de un religioso que posee la luz de la ley de Dios. Al leer el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 14, se hace muy obvio. Mire, todo reproche sobre el pueblo de Dios se va a reflejar en una blasfemia al nombre de Dios. Mis amigos, tiene que haber más que simplemente profesar ser religioso. Y Pablo aquí en Romanos 2 estaba diciendo que esos judíos no tenían nada más que sobrenombre de judíos. Solo profesaban serlo. Ahora, una vez más, permítame recordarle, él no estaba hablando de todos los judíos. Eso no era lo que Pablo tenía en mente, porque no era verdad que todos los judíos eran culpables de esas cosas. Pero Pablo se estaba dirigiendo a una gran mayoría que sí lo era. Había buenos judíos en los días de Pablo, al igual que los hay hoy en la actualidad, y ellos proceden al arrepentimiento y la fe. Ahora bien, avanzando en Romanos 2, vamos a ir desde versículos 25 hasta el 29, y va a tratar con la pretensión del judío. Va a demostrar cómo el judío era un simulador. La persona que posee los oráculos divinos de Dios debe producir una vida que corresponda, que sea equivalente. Si los paganos y ateos, que no tienen la ley de Dios, hablan una cosa y en sus corazones están planeando prácticas malvadas, bueno, es de esperar. Pero de un hombre que tiene la ley de Dios, que tiene la palabra de Dios escrita y considera su llamado como de Dios, debe caminar digno de ese llamado, digno del Señor que lo llamó. Y mi amigo, una vez más le aclaro, este tipo de hipócrita no solo está en Israel, sino que también lo encontramos en todo el mundo religioso. Lo va a encontrar incluso entre católicos y protestantes y evangélicos. Pablo trata con franqueza la hipocresía del velo con el cual el judío pensaba esconderse a sí mismo en sus pecados. En cada uno de estos versículos, capítulo 2 de Romanos, 25 al 29, la circuncisión y la incircuncisión aparecen al menos unas 10 veces. Fíjese en su Biblia. Yo subrayé esa palabra. Versículo 25, encontramos las dos. Versículo 26, circuncisión. 27 también. 28, 29. Muy importante. Esto es lo que Pablo va a tratar ahora. Los judíos se escondían detrás de la circuncisión. Mi amigo, la circuncisión era y es la marca en el cuerpo de todo varón judío. Fue ordenada por Dios cuando hizo su pacto con Abraham.
Eso está en el capítulo 17 de Génesis, y esa marca identificaba al judío como perteneciente a Dios en términos nacionales, como de la descendencia de Abraham. Ahora bien, la circuncisión también tenía un aspecto verdadero espiritual, no solamente físico, pero tenía que haber obediencia también en el aspecto físico, porque si no había obediencia en lo físico, en lo externo, tampoco la habría de corazón. El verdadero significado espiritual de la circuncisión fue dado por Moisés poco antes de su muerte, en Deuteronomio capítulo 10. Se necesitaba una cirugía especial en el corazón del hombre para que su voluntad fuese removida y le diese lugar a la voluntad de Dios. Fue una señal y nos enseña una lección. La cirugía espiritual debe hacerse en el corazón. Ahora bien, la circuncisión era cortar y quitar el prepucio del varón como acto de obediencia en la carne. Y la circuncisión del corazón, de la cual hablaba Moisés, mire, estos versículos nos dan el significado espiritual de la circuncisión. Aquí en Romanos capítulo 2, es que el judío se escondía detrás de esa careta de la circuncisión, tratando de esconder quién era en realidad. El judío estaba encubriendo la condición de su corazón. Decía, soy judío, he sido circuncidado. Pero estaba quebrantando la ley de Dios en su vida, y ante los ojos de Dios no era mejor que un gentil, una persona común, un hombre no circuncidado. El versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, lo que Pablo dice en el versículo 25 sería algo así. Muy bien, señor judío, si usted no quebranta la ley de Dios, entonces se puede jactar de haber sido circuncidado. Pero si está quebrantando la ley de Dios, entonces no se puede jactar. Si está quebrantando la ley de Dios, no es mejor que un gentil que jamás se ha circuncidado. Eso era algo fuerte, era lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 25 al judío. Mis amigos, los hombres usamos anillos de casamiento. No tengo objeción alguna al respecto. Cuando nos casamos tuvimos allí nuestro anillo de casamiento. Es algo honorable. Ahora bien, es honorable si los cónyuges son fieles. Pero si uno se hace culpable de adulterio, el anillo en el dedo del culpable pierde el sentido. Pasa a ser una simulación. ¿Lo entiende? La apelación aquí en Romanos es a la realidad en la religión. Pablo está apelando al judío en estos versículos por santidad personal y para demostrar que es pecador como todos. Moisés, allá en el libro de Éxodo, reconoció su necesidad de santidad para poder ser utilizado por Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si la incircuncisión, el hombre gentil, el hombre común, que nunca recibió la ley de Moisés, gasta su vida en conformidad con la luz que Dios le dio, o sea, actúa bien, conforme a lo que le dicta su conciencia, ese hombre tendrá más a su favor que cualquier judío que tuvo la ley, pero la desobedeció. Eso es lo que el versículo 26 está diciendo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Ahora, permítanme hacer un paréntesis aplicativo en el argumento de Pablo al creyente de hoy en día. Tenemos a personas que dicen ser creyentes, que van a la iglesia, llevan su Biblia, escuchan la palabra de Dios, saben lo que está bien y saben lo que está mal, pero no obedecen. Por ejemplo, esas 4 personas, aquellos 2 matrimonios que les conté hace un rato, eran algo así, en una iglesia donde se enseñaba la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Tenían Biblia, tenían ley, y saben una cosa, la gente de sus vecindarios, que nunca se habían asomado a la iglesia y ni siquiera tenían una Biblia, estarían en una mejor situación delante de Dios que aquellas 2 parejas viviendo en pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí de la situación del religioso, la situación del judío. El valor de una ordenanza a cualquier individuo que está bajo las demandas de la ley solo puede medirse por el éxito moral alcanzado en la vida de la persona.
La circuncisión no va a compensar la falta de obediencia en el corazón. Y tampoco protegerá al que quebranta la ley del castigo que merece. Si un hombre que no está circuncidado físicamente cumpliese con la ley, está haciendo un juicio continuo contra el judío que quebranta la ley más allá de su circuncisión y su conocimiento de la ley. Eso es lo que el versículo 27 está diciendo. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Continuamente estamos aplicando este concepto, mi amigo, al religioso, que necesita reconocer su pecado y entonces recibir al Salvador, y también la estamos aplicando al religioso de hoy en día, al cristiano de hoy en día que hace un poco lo mismo. Digamos que tenemos un creyente, y digo creyente o cristiano, pero a veces me pregunto si en realidad lo son. Mire, el comportamiento de algunos indica que a veces la pregunta ¿será realmente salvo? Es justificable. Entonces, vamos de nuevo, tenemos un creyente que su conducta no es para nada lo que debería ser, y hay una persona que vive en el mismo vecindario, que jamás se acerca a la iglesia, nunca lleva Biblia en la mano, y ni siquiera es religioso, no se jacta de nada, pero tal vez esa persona inconversa es un juicio constante contra este que profesa ser cristiano, contra este señor o señora cristiana que vive en desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, fíjese en el versículo 28 para concluir el programa de hoy. Pablo llega a la siguiente conclusión. Un verdadero judío no lo es sencillamente en lo exterior. La real circuncisión no es simplemente una cuestión física. Lo que solo es externo no constituye una relación justa con Dios. Primer libro de Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El verdadero judío es el que en su corazón se entrega a la voluntad de Dios y obedece la palabra de Dios. Y ese tipo de persona solo tiene alabanzas de Dios y hacia Dios. Ahora que Pablo le quitó lo exterior al judío, éste queda expuesto ante Dios como uno que quebranta la ley de Dios. Entonces ya no tiene en qué esconderse y llega a ser condenado. Mi amigo, que estas verdades solemnes se apliquen a cada uno de nosotros. El creyente que simplemente muestra serlo exteriormente no es necesariamente un creyente. El cristiano, con su liturgia y sus ceremonias externas, no necesariamente es un cristiano verdadero y puro. Dios requiere la verdad en lo íntimo, en lo interior, mi amigo. Decir que uno es judío no lo hace judío. Decir que uno es cristiano no lo hace cristiano. Ese es el tema que Pablo desarrolla en estos versículos. Romanos 2, 17 al 29. Muy bien, tenemos que cerrar nuestro programa hoy. Y ¿sabe una cosa? Se hace difícil explicar esto y al mismo tiempo ser sencillo y contundente. Porque creo personalmente que cuesta más convencer de pecado a un religioso que a un inmoral. Mi amigo, el religioso también es culpable ante Dios. Y esto es lo que Pablo está argumentando aquí en Romanos capítulo 2. En nuestro próximo programa, si Dios quiere, entraremos al capítulo 3. Y Pablo va a llegar a la conclusión de que no hay ninguno mejor que otro y todos somos culpables ante Dios. Y gracias al Espíritu de Dios por llevarnos en esta argumentación, porque cuando entendemos y reconocemos que somos pecadores perdidos, es allí donde Dios extiende su gracia, y es en esa situación cuando podemos recibir a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Bueno, mis amigos, les espero, si Dios quiere, para nuestro próximo programa. Familiarícese, por favor, en esta argumentación de Pablo, repasando en su casa la lectura de, por lo menos, Romanos 2, y si puede, Romanos 1, 2 y 3. Los espero. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación
para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.